riesgos de no gestionar correctamente su declaración de renta como persona natural, pues también tenemos que verlos desde las dos ópticas. Uno, cuando es el contribuyente quien no lo hace, y otro cuando es la administración la que con un criterio de pronto un poco más restrictivo, a veces fiscalizador en exceso, intenta o considera que se debe ir más allá de la tributación de lo que la misma ley señala. Por eso, hoy vamos a hablar de las personas naturales. Y las personas naturales, pues como su nombre lo dice, son aquellas personas físicas que ahora vamos a ver cumplen con unos presupuestos para declarar. Pero esos presupuestos para declarar históricamente se han venido dando, y a medida que pasa el tiempo, desde su origen, el impuesto ha venido cediendo. Antes solamente se buscaba hacer un pago de impuestos sobre los bienes y ciertas propiedades que se tenían, y se ha venido extendiendo a otros hechos gravables y a otras bases gravables. Hoy las personas naturales no solamente están tributando por los ingresos laborales, que en muchas ocasiones son las principales fuentes de ingresos de la mayoría de los contribuyentes, sino también allí están incorporadas las ganancias de capital, las rentas, entre esas las de alquiler, intereses y dividendos. Las tarifas igualmente han cambiado. En principio, ya hace aproximadamente unos 20 años, se tenía un sistema para ir incorporando a las personas naturales a la tributación, y se afirmaba que que la declaración de renta del contribuyente era el mismo certificado de ingresos y retenciones, y que el impuesto a cargo coincidía fundamentalmente con la retención en la fuente. Eso ha cambiado, y en los últimos 10 años se han comenzado a establecer unas tasas de tributación en Colombia debidamente señaladas de manera porcentual e incremental, de forma hoy que la tributación de las personas naturales es algo tan importante en el desarrollo de la vida diaria, que puede generar o la tranquilidad ciudadana del que cumple adecuadamente con sus obligaciones, o casi que la pérdida de esa calidad civil de operador, porque en la medida en que se sancione tributariamente, se le inicien procesos de ejecución coactiva por el no pago de sus obligaciones, o se inicien procesos por la vía penal por evasión de impuestos, muchas de las personas naturales, de las personas físicas, pues necesariamente salen de la vía comercial, y eso es lo que hay que evitar. Por eso hoy inclusive vamos a hablar de otras formas para proteger a las personas naturales, y en alguna medida vincular otras figuras jurídicas que le permitan a esas personas naturales preservarse íntegramente y trasladar los riesgos a terceros. Los mayores riesgos que la administración tributaria encuentra, y nosotros los operadores y asesores siempre estamos señalando que son los riesgos de los contribuyentes. En primer lugar está la omisión de ingresos. Y uno de los temas que nos llevan a hablar de la omisión de ingresos es que para el año 2020, por ejemplo, la CEPAL considera que la evasión de América Latina fue de 6.1 del PIB, y que en ese mismo estimado la evasión en Colombia específicamente puede llegar a ser 4 puntos del PIB, y eso significa que son varias reformas tributarias. Oíamos nosotros tanto al Banco de la República como a FEDesarrollo, a algunos centros de pensamiento y a la misma DIAN, señalando que en términos de la evasión se puede estar hablando de 60 billones de pesos entre personas naturales y personas jurídicas. ¿Eso qué significa? Significa que muy seguramente más de una reforma tributaria se podría ahorrar si ponemos a tributar. Y tal vez el punto más injusto y que más reclamamos nosotros es que una persona que es asalariada, que le hacen retenciones en la fuente, que su margen de movimiento tributario es mínimo, pues a veces es más tributante que los mismos empresarios que utilizan diferentes tipos de figuras para evadir. Los riesgos hoy son cada vez más grandes. Vamos a mencionar algunos de esos riesgos. O la subdeclaración, que también se da en ocasiones cuando se llevan a la tributación ingresos menores que los que deberían llevarse. Hay otras figuras que también las autoridades comienzan a visualizar, y ahora voy a hablar de la información internacional, que es el uso de estructuras
de diferente naturaleza, ya sea en el exterior o en Colombia, o la ubicación de capitales en paraísos fiscales, que por lo general cuando se llevan allá lo que se busca es llegar a otras jurisdicciones con menor imposición fiscal para ocultar o reducir la carga tributaria. Partamos de que Colombia tiene una de las más altas cargas tributarias de América Latina y eso hace proclive que las personas naturales salten la frontera, vayan a Panamá, vayan a Estados Unidos, vayan a determinados paraísos fiscales y eso obviamente es uno de los puntos que siempre desde el sector privado le ponemos nosotros de presente a las autoridades cuando consideran que la tributación debe superar los promedios generales que hay en los diferentes países, por ejemplo los de la OCDE. Hoy Colombia tiene unas tasas de tributación que muy seguramente deben comenzar a bajar en los próximos años, porque de lo contrario, pues en primer lugar se sacrifica a la generación de rentas y a la productividad del país y además se pone a tributar a las personas naturales que con alguna facilidad pueden cambiar su jurisdicción cumpliendo algunos requisitos de carácter especial. Hay que tener en cuenta y por eso hablamos de los riesgos de no gestionar correctamente la declaración y también vamos a referirnos a eso, a las deducciones y gastos ficticios, presentar deducciones y gastos inflados o disminuir la base imponible, o lo que tiene que ver, por ejemplo, con algunos créditos que buscan disminuir en cabeza de la persona natural los montos del patrimonio para evadir el impuesto a la riqueza. Eso hace unos años que recomendaban creen una sociedad en Panamá y además jueguen de alguna manera con algunos pasivos internacionales. Hoy es cada vez más difícil en razón a unos puntos bastante importantes que tienen que ver con los convenios internacionales para la reducción de la evasión tributaria. Y ahí, en este marco conceptual sobre el cual nos vamos a mover, es importante tenerlos en cuenta y es importante que las personas naturales así lo consideren. Colombia hoy es miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Siempre hemos dicho que fue como un preciosismo, es como querer pertenecer uno al club de los países ricos. Tiene ventajas, pero tiene obligaciones. Ventajas en la medida en que los procedimientos tributarios se mejoran, se obliga al país a cumplir con unos estándares internacionales, no solamente en materia tributaria, aduanera, cambiaria, sino el manejo económico y en otras ocasiones temas tan importantes como el medioambiental, el laboral y demás. Esa es la parte buena. La parte mala es que a veces esos estándares, pues obviamente nos miden como un país de mayor desarrollo que no lo somos. Y aquí hay unos puntos que pueden ser buenos y pueden ser malos y tiene que ver que dentro del objetivo de combatir la evasión y el fraude fiscal internacional se han firmado algunos contratos, algunos tratados internacionales. Por ejemplo, el primero y el más importante es el estándar de intercambio automático de información conocido como CRS. Colombia ha adoptado ese estándar de información que ha desarrollado la OCDE, el cual establece como marco para el intercambio automático de información financiera entre jurisdicciones participantes. Entonces, aquí fundamentalmente lo que se hace es que los países que tienen alguna información financiera de contribuyentes o personas que no son sus residentes intercambian automáticamente con autoridades fiscales de la residencia supuesta del contribuyente los valores, dineros, depósitos, negocios que se tienen con el objeto de permitir identificar y abordar posibles casos de evasión fiscal o de lavado de activos. Ese es el primero. Pero hay otro también muy importante, el convenio multilateral de la OCDE, que también ha firmado Colombia para implementar medidas relacionadas con tratados fiscales para prevenir la erosión de la base imponible. Todos han oído muy seguramente de las normas BEPS. Esas son las que Colombia hoy está implementando y también tienen que ver con las personas naturales. Pero además, y lo menciono solamente como parámetro final, el foro sobre transparencia e intercambio de información con fines fiscales, del cual Colombia es miembro de ese foro global, en el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el GAFI,
que remitió o impartió instrucciones, por ejemplo, que hoy Colombia debe cumplir con respecto a las personas naturales, y es el tema del beneficiario final, pues permite ilustrar a las autoridades tributarias colombianas de procedimientos para identificar a los dueños verdaderos de las inversiones. En conclusión, hoy tenemos estándares internacionales importantes que le permiten a Colombia contar con información internacional para identificar a posibles contribuyentes colombianos que por razones o uso de diferentes técnicas internacionales ubican sus capitales en el exterior, tienen inversiones en el exterior, constituyen trusts o constituyen fideicomisos en el exterior, lo cual es todo permitido, por supuesto, siempre y cuando lo declaren o sus rentas las declaren como renta de fuente nacional y cumplan con unas obligaciones como la declaración de activos en el exterior. Y ahí tenemos que hacer una precisión para dar lugar al comienzo de nuestro trabajo. Y es que un colombiano puede tener dinero, inversiones, cualquier tipo de actividades económicas en cualquier lugar del mundo, pero si es contribuyente colombiano, debe declararlas en su declaración de renta y además debe hacer la declaración de activos al exterior, que eso es lo que le permitiría estar tranquilo de que cumple con sus obligaciones. Ese es el primer punto sobre el cual queríamos nosotros señalar, porque no vamos a volver a tocar el tema internacional por ahora. Al final vamos a hablar de algunas figuras de planeación tributaria, pero fundamentalmente hay que tener en cuenta que cada vez está más cerrada la posibilidad de que los contribuyentes lleven capitales al exterior, actúen en cuentas del exterior, tengan negocios en el exterior y que la administración tributaria no les haga absolutamente nada. Acordémonos que de acuerdo con las últimas reformas tributarias, la DIAN tiene un proceso de reestructuración de sus procedimientos y que allí ya no es algo extraño, pues las metodologías modernas de los cambios en torno a la actualización tecnológica y digital, y existen ya, y ustedes lo pueden ver en las estructuras de la DIAN, áreas de analítica, de inteligencia artificial, en donde en uso de lo que hoy es tan común como el Big Data, el blockchain, el intercambio de información, pueden entrar a determinarse y a detectarse ya localmente a aquellos contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones tributarias. Y aquí me refiero a muchas de las figuras, grupos empresariales que los ingresos los declaran distribuidos entre toda la familia, incluyendo inclusive algunos trabajadores. Hoy hay formas, y ustedes lo van a ver en los próximos meses cada vez más estructuradas, para que la administración tributaria identifique esos movimientos y les diga, bueno, ustedes debían facturar o debían declarar o debían de tener nómina electrónica o debían utilizar de alguna manera la red bancaria para la bancarización de sus pagos. Esos son puntos sobre los cuales cada vez más debemos darnos cuenta. Por eso hoy lo que nos proponemos es, bueno, si hay una obligación absolutamente perentoria de declarar, ¿cómo lo hacemos de manera que no muramos en el intento, que paguemos lo justo, que no paguemos más, que evitemos las sanciones y especialmente que utilicemos los costos y las deducciones?